Déjame hacerte una pregunta. Aunque si tú eres de esas personas que han vivido cierta cantidad de años, bueno, yo ya sé la respuesta. ¿Alguna vez has vivido experiencias de alguien que tú tenías cierto nivel de expectativas, que siempre iba a estar contigo, que en todo problema, en toda circunstancia te iban a apoyar, pero a la hora de llegar ese momento, te fallaron, no cumplieron tus expectativas, se alejaron más bien de ti en vez de apoyarte, acercarse a ti? Bueno, la Biblia, gracias a Dios, la palabra nos habla acerca de todo esto, y no solo nos habla, nos da ejemplos de personas que realmente han vivido esos momentos, y uno de ellos fue el Señor Jesús. En el capítulo de Juan 16, la escritura nos dice que el Señor había empezado una conversación con los discípulos acerca de que Él estaba a punto de partir, dejarlos a ellos, que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Pero en uno de los versículos el Señor les dice que ellos podían pedirle al Padre todo lo que ellos querían, porque el Padre los amaba. Y el Padre sabía a la vez de que ellos amaban al Señor, y por eso el Padre les iba a conceder lo que ellos pidieran. Es Juan 16:26. Pero más adelante en el versículo 32, después de que el Señor les dijo eso, ponga atención, después de que el Señor les dijo eso, Él les va a decir: la hora ha llegado en que ustedes, cada quien, va a agarrar por su lado. Escucha cómo dice la escritura: pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, y ahí es donde yo quiero que tú pongas atención, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Probablemente tú eres de esas personas, como me ha pasado a mí también. Te lo hablo desde la experiencia, no simplemente desde la teoría, sino de la experiencia, donde he vivido personas que me han traicionado, que me han engañado, que se han alejado, que yo esperaba de esas personas, y en el momento que yo más necesitaba, esas personas se fueron de mi lado. Bueno, yo le doy gracias a Dios por esas experiencias, porque a través de esas experiencias yo pude conocer más la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que Él siempre iba a estar conmigo. A mí esto del versículo 32 de Juan 16 me impacta, porque el Señor había estado casi 3 años y medio con los discípulos, había compartido experiencias, le había enseñado muchos milagros, había demostrado a ellos especialmente que Él era el Hijo de Dios. Sí, Él era el Hijo de Dios. Aún Pedro un día lo confesó y dijo: tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Pero en el momento en que el Señor iba a pasar la prueba más difícil en su periodo de su humanidad, en ese momento Él mismo se los anticipa. A lo mejor te acordarás cuando Pedro le dijo: Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Sabes? Yo voy a estar ahí. Voy a estar en ese preciso momento dando mi vida por ti. Primero muero yo antes que tú. El Señor mismo le dijo a Pedro: mira, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Tú me habrás negado. Y eso pasó. Y acá no solo se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a todos sus discípulos. Pero ¿sabes cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es el secreto de tener una paz y no estar amargado, no sentir resentimiento contra nadie? No es poner la mirada en las personas, sino poner la mirada en Dios. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré. Esto es importante, porque no pasa automáticamente, no va a pasar simplemente porque es una parte de la escritura. ¿Sabes? Esto va a pasar cuando tú y yo tomamos la decisión de poner nuestra mirada en Dios. Poner nuestra mirada en Dios significa confiar plenamente en que Él va a estar conmigo. Me impacta a mí mucho me impacta esa expresión y esa decisión
Y esa vivencia que tuvo el Señor cuando les dijo, todos me abandonarán, se irán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero, o sin embargo, dice la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, y ahí es donde quiero yo que te impacte tu corazón, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. No estoy solo. Tú nunca vas a estar solo. La palabra de Dios es inerrante, es inequívoca. La palabra de Dios no miente y es lo más fiel que tú tienes a tu lado. Y la Escritura dice que Él siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a fallar, siempre va a estar ahí. En los momentos más difíciles de tu vida y de la mía, ten la seguridad que Él siempre va a estar ahí. Alguien más que pudo experimentar esta vivencia fue el salmista David. En el Salmo 27, verso 10, él no lo dijo como una inspiración, como un momento de melancolía, nostalgia. No. David lo dijo porque él lo había estado experimentando. A lo mejor tú recuerdas la historia cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, porque Dios lo había mandado a ungir al que iba a sustituir a Saúl, al segundo rey de Israel. Bueno, la Escritura dice que estaban todos los hijos de Isaí, menos David. Y Samuel empezó a llamar a uno por uno, desde el mayor al menor, de la casa de Isaí. Y Dios le dijo, no, ninguno de estos son los que yo he elegido. Y entonces Samuel hace la pregunta, ¿falta alguien más de tus hijos? Ah, ahí se recordaron. Oh, sí, David, el que cuida las ovejas. ¿Sí? Entonces, en ese momento, llamaron a David y era David el que Dios había escogido. Pero lo que yo quiero enfocar es en el verso 10 del capítulo 27, del Salmo 27, es sobre la declaración de confianza que también tuvo David como el Señor Jesús. David dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se mantendrá cerca de mí. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se mantendrá o me mantendrá, dice otra versión, cerca de mí. Ponte a pensar que de acuerdo a la cultura hebrea, lo más cerca de una persona era los padres, la mamá, el papá. Pero David pone los extremos, y porque quizás él ya había vivido cierto desprecio, cierta marginación, ciertas preferencias hacia sus otros hermanos, pero él había quizás también sufrido, ¿sabes qué? Marginación. Lo habían quizás marginado, que de hecho ese fue el caso que te acabo de contar cuando Samuel llegó a la casa de Isaí. Pero David estaba consciente de una realidad que si tú la vives y yo la vivo, nosotros nos vamos a librar de amargura, nos vamos a librar de dolor, de tristeza, de frustración, de sentir aún muchas veces cuando alguien te ha fallado deseos de vengarte. A lo mejor quizás tú eres de esas personas que te fallaron los hermanos de la iglesia, te falló la iglesia, te fallaron en el trabajo. Y tú piensas, bueno, yo en realidad tengo razones para sentirme amargado. Bueno, sí, cuando tú pones la mirada en las personas. Pero si tú vas a poner tu mirada en Dios y tú vas a confiar en Dios y sabes que tu proveedor y quien va a recompensarte es Dios y no los seres humanos, entonces de todo eso te libras tú, de amargura, dolor, tristeza, resentimiento, deseos de venganza, qué sé yo, cuántas cosas más pueden pasar en nuestras emociones, pero tienes que notar la connotación de la declaración que hizo David. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Hay alguien más en la Escritura que pasó una experiencia similar a la del Señor Jesús, y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 16 al 18 estas palabras. En mi primera defensa, o sea, Pablo está preso y va a tener que defenderse ante Herodes, y él espera que los hermanos a los cuales él había ayudado, evangelizado, consolado, amado y todo lo demás, estuvieran con él
en ese momento donde Él los necesitaba. Pero la realidad, ¿sabes qué? La realidad no fue esa. La realidad fue completamente lo contrario a eso. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ninguno, cero, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo a Timoteo, que Dios no se los tome en cuenta. Pero, y aquí viene el pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen el evangelio. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a pensar en estas tres experiencias, la del Señor Jesús, la del salmista David y ahora la del apóstol Pablo, yo tengo que tomar una determinación en mi vida y la tuve que tomar hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás yo también viví experiencias y tuve solo absolutamente dos decisiones que tomar y decidí tomar la mejor. Una era amargarme, resentirme, empezar a sentir odio quizás por las personas que me habían fallado, que me habían abandonado, que me habían dañado, o saber de que el ser humano va a hacer ese tipo de cosas, que el ser humano nos puede fallar, pero que Dios no nos va a fallar. Si tú eres, amado o amada hermana, o algún amigo que nos esté viendo en este video, si tú eres de esas personas que en este momento sientes en tu corazón que todo el mundo te dio la espalda y te sientes solo y te sientes abandonado y te sientes decepcionado, déjame decirte una buena noticia y es la mejor que a lo mejor vas a oír en toda tu vida. Dios tiene sus brazos a través de nuestro Señor Jesucristo. Tiene sus brazos extendidos para recibirte si no eres cristiano, para acercarte a Él y que seas parte de su familia reconociendo que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador. O si ya eres un cristiano, es decir, ok, voy a tomar la determinación en aferrarme a la palabra de Dios y empezar a caminar confiando en Dios y no confiando en el hombre. Porque el hombre puede fallar, pero sabes, yo creo que si tú eres cristiano lo sabes, aunque sea teóricamente lo sabrás, Dios nunca falla. Dios te bendiga, espero que esta palabra llegue en un momento preciso en tu vida y que la puedas tomar para ti y que te pueda servir. No es una palabra más, no es cualquier palabra, es algo que está en la Escritura. Y si Dios dice, y si Dios promete, Dios cumple. Amén.